La filosofía consiste en explicar lo que podríamos llamar lo muy interesante que es lo desinteresado. Podríamos decir, hay cosas muy interesantes para vivir, que sirven, cosas muy útiles, que sirven para vivir, pero hay algo más importante que la vida, podríamos decir. No más importante que algunos intereses, los intereses empresariales, los intereses económicos, los intereses políticos, los intereses... No, hay algo más importante que todo eso, podríamos decir. La historia de la filosofía consiste en explicarte que hay algo incluso más importante que la vida. Aquello, dicen los filósofos, el primero que lo dijo de una forma muy clara fue Sócrates, aquello por lo que merece la pena estar vivo. Hay algo más importante que la vida, que es aquello por lo que merece la pena estar vivo. De hecho, cuando condenan a Sócrates, pues Sócrates se defiende diciendo, al fin y al cabo, al condenarme a mí, yo no voy a perder más que la vida, vosotros vais a perder algo más importante que la vida, vais a perder aquello por lo que merece la pena estar vivo. Eso por lo que merece la pena estar vivo, los filósofos le suelen llamar dignidad. Hay muchas personas a lo largo de la historia, ¿verdad?, que con tal de no perder la dignidad han sido capaces de perder la vida. Bueno, pues eso demuestra que en la vida hay dos tipos de fines muy distintos, absolutamente ajenos los unos y los otros, ¿no? Son los fines de la vida y los fines de aquello por lo que merece la pena estar vivo, los fines de la dignidad. Pues bien, no sé, los economistas, los sociólogos, los políticos, los psicólogos, los físicos, pueden explicarnos cosas muy importantes para vivir, pero si perdemos la filosofía, perderemos la enseñanza de aquello que nos hace recordar por qué merece la pena vivir, por qué merece la pena estar vivo. Eso que llamamos dignidad. Podríamos decir, es ese nivel, podríamos dibujarlo en la pizarra, ese nivel al que llamamos dignidad, al que se accede a través de una instancia a la que la historia de la filosofía suele llamar razón, ¿no? Podríamos representarla con una incógnita, ese nivel a la altura de la razón al que llamamos dignidad. Desde ese nivel, podríamos decir, la historia de la filosofía, desde los tiempos de Platón y de Sócrates, pues pensó tres cosas: verdad, justicia y belleza. Es decir, cuando atiendes en la vida a tu dignidad, el mundo aparece iluminado por tres luces que no son la luz del sol. Por eso esto es de alguna forma, podríamos decir, la caverna de Platón, sino que son tres luces distintas, tan importantes como la luz del sol, que iluminan el mundo de una forma muy extraña, podríamos decir, una forma insólita, de la que tienen que ocuparse los filósofos, que es cuando ves el mundo desde el punto de vista de la verdad, cuando ves el mundo desde el punto de vista de la justicia, o cuando ves el mundo desde el punto de vista de la belleza. Eso exactamente, podríamos decir, generó tres tensiones políticas en el mundo, que se llamaron en la historia de la filosofía Ilustración, y que en tiempos de la Revolución Francesa pues, dieron como resultado eso que se llamó libertad, eso que se llamó igualdad y eso que se llamó fraternidad. Es el lema de la Revolución Francesa, efectivamente, que cambió por completo la naturaleza política de este mundo y del cual nos sentimos herederos, porque de ese programa político pues, proviene todo eso que respetamos políticamente, como se puede ser pues, el concepto de república, el concepto de Estado de Derecho, el concepto de imperio de la ley, el concepto de división de poderes, el concepto de inmunidad parlamentaria, el concepto de libertad de expresión, etcétera, 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 etcétera. Todos son conceptos que forman la constelación política de lo que llamamos ciudadanía y que son probablemente conceptos hijos de eso que es la historia de la filosofía. Es decir, al perder la filosofía, perdemos prácticamente la posibilidad de comprender en qué consiste el proyecto político en el que estamos comprometidos. Es algo así como la ruina, precisamente, de la Ilustración. Por explicar un poco más el esquema, podríamos decir que las tres cosas se relacionan desde el primer momento con otras tres cosas. Las luces platónicas, verdad, justicia, belleza, se relacionan con tres tensiones políticas. Podríamos decir, ante la verdad todos somos iguales, porque da igual que el teorema de Pitágoras lo deduzca un ciudadano o que lo deduzca un esclavo. Ante el teorema de Pitágoras
da igual ser hombre que mujer, da igual ser ciudadano que esclavo, da igual ser gallego que andaluz, da igual ser griego que persa, da igual, en definitiva, ser rico que pobre. Los ricos no tienen mayor autoridad en las matemáticas que los ricos. Precisamente por eso la ciudad científica no puede estar al servicio de los intereses empresariales, como se ha pretendido con la mercantilización de la enseñanza. El mundo científico tiene que estar al servicio de la verdad, porque no se puede comprar la verdad. Es decir, que ante la verdad somos iguales, pero ante la justicia somos libres, porque quien hace algo que es justo no dice, esto lo he hecho porque soy gallego, pero si hubiera sido andaluz no lo habría hecho, porque si es justo, es justo. No dice, esto lo he hecho porque soy rico, pero si hubiera sido pobre no lo habría hecho, porque si es justo, es justo. Esto lo he hecho porque es justo, no porque sea rico ni pobre. No lo he hecho porque sea hombre o porque sea mujer. Quien hace algo justo, quien se deja iluminar por la justicia, de alguna forma es libre de su condición, de sus condiciones históricas y sociales, porque bueno, está haciendo algo que es independiente de sus condiciones de pobreza, de riqueza, de sexo, de color, de raza. Es decir, es prácticamente recitar el artículo 2 de la Declaración de los Derechos Humanos. Una persona que hace algo que es justo es una persona que es independiente, siguiendo el artículo donde está, que está haciendo algo con independencia de su condición de hombre, mujer, rico, pobre, condición política, económica, condición social, opinión religiosa, etcétera, o de cualquier otra índole, dice la ONU. Es decir, de alguna manera, quien es libre es independiente. Independiente, y precisamente porque es independiente, es al mismo tiempo justo. Es decir, bueno, esto es una cosa complicada de contar en la historia de la filosofía, más o menos complicada, no sé si me explico en pocas palabras, pero en cualquier caso, la justicia y la libertad son dos cosas que van unidas, exactamente igual que podríamos decir la verdad y la igualdad. Es un poco más complicado explicar por qué la belleza y la fraternidad también, pero no hay más que pensar que cuando vemos algo bello, no estamos diciendo una cosa muy extraña. Cuando decimos, por ejemplo, que una puesta de sol es bella, estamos diciendo algo así como que sentimos que los demás sienten lo mismo que nosotros, porque bueno, no decimos esto me gusta, decimos esto es bello, con lo cual lo que estamos diciendo es siento que los demás sienten lo mismo que yo, es decir, de alguna forma es que sentimos con el corazón del otro, y precisamente por eso nos sentimos fraternos, podríamos decir. Esto es una cosa que Kant le cuesta bastante trabajo explicar en una obra muy difícil que se llama La crítica del juicio, pero que resumido, los tiros se puede decir que van por ahí. Es decir, las tres tensiones platónicas, desde el primer momento, verdad, justicia, belleza, se traducen en tres tensiones políticas que son libertad, igualdad, fraternidad. Para comprender qué es lo que se juega en medio de esas tensiones, qué es eso que se llama razón, hay que leer las obras de la historia de la filosofía, por ejemplo, la crítica de la razón pura, la crítica de la razón práctica, la crítica del juicio, el discurso del método de Descartes, en fin, lo que sea. Es decir, sin la historia de la filosofía perdemos cualquier posibilidad de entender este cruce político trascendental que nos define como protagonistas políticos en ese proyecto que llamamos el proyecto de la ciudadanía, el proyecto de la Ilustración, el proyecto irrenunciable del Estado de Derecho, el proyecto republicano, como lo queramos llamar, pero actualmente no hay ningún político que diga que de alguna forma él no tiene nada que ver con la Declaración de los Derechos Humanos, que la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano que se dictó en Francia en 1789, de alguna forma, es algo así como el faro que ilumina todo nuestro mundo político. Bueno, pues es algo así como acabar con la filosofía en la enseñanza, es acabar con ese faro. Y por tanto, que nuestro mundo político pierda por completo la brújula, con la cual puede orientarse.